Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, verso 4 al 8. La palabra de nuestro Dios dice en el nombre de Jesucristo: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Los sacerdotes, los que tenían la ley, los pastores, los profetas, lejos de señalar el camino hacia la voluntad de Dios, los profetas, los encargados de traer palabra de Dios al pueblo, empezaron a profetizar y los llevaron a consultar los oráculos de Baal, el dios pagano. Qué horrible debe ser esto. Los hombres encargados de predicar la palabra predicaban la palabra de Baal, un dios de sensualidad. Toda la sociedad, los estratos en el tejido social estaba contaminado, corrompido. La sociedad religiosa, la sociedad política, social estaba corrompida. Y Dios, mortificado por esto, incluso menciona y elogia a las naciones paganas. Y dice Dios: ¿cómo es posible que pueblos como Quitim, como Cedar, que adoran dioses que no son dioses, que adoran ídolos, son más fieles a sus dioses, y ustedes que me conocen a mí, me han abandonado? Dios no podía dar crédito a lo que su pueblo estaba haciendo. Y Dios adolorido, escúcheme, qué increíble, Dios adolorido pregunta: pues qué mal les hice, qué daño les produje. El pueblo buscaba nuevos dioses, el pueblo buscaba nuevas revelaciones. El pueblo se había cansado de Jehová y de su ley. Buscaban otros dioses, nuevas experiencias. No se conformaron con las caricias de Jehová. Querían cosas nuevas, querían cosas exóticas. Y olvidaron a su Dios, a su libertador. Se habían olvidado de sus milagros, se habían fastidiado de Dios y ni siquiera preguntaban por Él. Como una esposa infiel que se olvida de los cuidados de su fiel y amoroso esposo, así el pueblo se había largado tras ídolos que ningún favor les habían hecho. Los profetas, qué increíble, los profetas del pueblo de Dios profetizaban en nombre de Baal. Baal significa amo, señor, dueño. Un dios cananeo de la sexualidad, donde había prostitución sagrada. En los templos había orgías, y ese dios Baal sacrificaba o exigía sacrificios de niños. Y el pueblo olvidó a Dios para predicar la palabra de Baal. Y Dios grita: espantaos cielos sobre esto, horrorizaos, desolaos en gran manera. Yo pienso que aún los ángeles no daban crédito a lo que el pueblo de Dios había hecho. Y el pueblo se encontraba muerto en pecados y delitos. Había escasez, había esclavitud, había pecado, había división, había maldad. Y Dios, ante esto, lanza una doble acusación contra su pueblo. Y dice Dios: mi pueblo ha cometido dos
grandes, dos terribles errores. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Y el segundo es, se han hecho ellos mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Lo abandonaron a él, la fuente de agua viva. Y para usted y para mí quizá no sea esto significativo, pero entendamos esto. Vayamos un poquito a la geografía de aquella nación. Israel vivía en una región árida y seca, donde el agua escaseaba, donde el agua era preciosa y difícil de obtener. Por lo tanto, encontrar una fuente de agua era valiosísimo, preciosísimo y deseadísimo. Si alguien encontraba una fuente de agua, no se apartaban de ella, vivían en torno a esa agua. Sin embargo, Israel, habiendo tenido a su disposición esta maravillosa e inagotable fuente de agua, lo abandonaron. Se cansaron de Dios, dejaron a Dios, su hacedor, su libertador, su redentor. Y el segundo mal que el pueblo cometió fue que sustituyeron, cambiaron, pensaron que era mejor dejarlo, y hartos de esta fuente de agua viva, cavaron para ellos cisternas, agujeros en el suelo. Las cisternas eran justamente agujeros, orificios, espacios en la tierra que servían para almacenar agua que caía de la lluvia. Estas cisternas no traían agua nueva, recolectaban agua de lluvia. Y estas cisternas se agrietaban, se abrían, no retenían el agua, se les iba el agua, se acababa el agua pronto, se desperdiciaba. Por lo tanto, tenían que estar parchando constantemente con yeso hecho de cal para tratar de que no se fuera esa agua. Pero esa cal la hacía desagradable, no era potable, no servía, se apestaba y se echaba a perder. Esa agua estaba estancada, el agua, la cisterna estaba estancada, no corría, no era fuente de agua viva, únicamente almacenaba agua que se ponía hedionda con el tiempo. Aquellas cisternas estaban rotas y no retenían el agua. El pueblo, dice Dios, cavó cisternas, es decir, buscaron a otros dioses, a otros poderes. Y no hace falta decirle que eran diosesillos, eran figuras hechas por sus propias manos que no les ayudaban. El pueblo cayó en desgracia, los expulsaron, sacaron a Dios del pueblo, sacaron a Dios de su cultura. No querían ni siquiera oír hablar de Dios, lo sacaron. Qué triste debe ser que una nación expulse a Dios de sus límites. No querían oír hablar de Él. Los sacerdotes se corrompieron y corrompieron al pueblo. Los profetas enseñaban doctrinas exóticas. Ya no hablaban de Jehová, ya no hablaban de su ley, ya no hablaban de los mandamientos, ya no hablaban la palabra de Dios. No querían saber nada de Dios. Y cuando la nación abandona a Dios, escúchalo muy bien y razónelo, medítelo, y darse cuenta que hay una grande razón en lo que voy a decir. Cuando la nación abandona a Dios, suceden y le esperan cosas terribles. Cuando el hombre abandona a Dios de su vida, le esperan cosas terribles. Cuando de nuestra casa, de nuestro hogar, corremos a Dios, nuestra familia va a sucumbir. Cuando la iglesia corre a Dios y deja de predicar su palabra y se lanza tras la brujería, la metafísica, los falsos profetas, los engañadores apóstoles, la iglesia está en la ruina. Cuando dejamos de predicar ese evangelio que nos dejaron, ese evangelio que fue escrito con sangre, ese evangelio cuyo centro de atención es Jesucristo, para predicar nuestra palabra, nuestra doctrina, la iglesia está en la ruina. Esta grande y bendita nación, los Estados Unidos. Yo soy mexicano, pero amo Estados Unidos. Qué bendición. Algunos ateos comunistas
odian a Estados Unidos, los llaman imperialistas, pero saben que entiendan esto: los Estados Unidos son una bendición para todo el mundo. Aquí venimos millones de todo el mundo a vivir por qué libertad. Esta grande y bendita nación fue construida por hombres y mujeres que honraban y temían a Dios. Esta nación fue construida, escúchelo bien, por gente que tenía un profundo amor por la palabra. Eran adoradores de Cristo. Nuestro primer presidente, George Washington, amaba a Dios. John Adams, el segundo presidente, amaba a Dios. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, todos ellos eran creyentes con una profunda convicción en la Biblia. Esta grande y bendecida nación de Estados Unidos fue levantada basada en la fe cristiana. Y los Estados Unidos fueron bendecidos porque el Dios de esta nación era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mire qué interesante concepto nos vierte el Salmo 33, versículo 12. Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pasa el tiempo y nuestra nación vota a Dios del país. Una mujer amarga llamada Madeleine Murray O'Hair, una mujer enferma de su alma, alcohólica, degenerada, pugnó porque se aboliera la oración en las escuelas. La iglesia dormida nunca peleó, nunca se defendió, y la mujer logró su objetivo. En junio 25 de 1962, la Suprema Corte de Justicia quitó la oración en las escuelas. Porque esta mujer famosa atea pugnó por quitarlas, enemiga del evangelio. Y qué paradójico, qué justo es Dios. Esta mujer famosa atea murió asesinada junto con su hijo y su nieta por uno de sus colaboradores. El hijo de Madeleine Murray O'Hair, llamado William Murray, escribió un libro interesante, se llama My Life Without God, mi vida sin Dios. Y este hombre narra diciendo acerca de su madre: mi madre era una mujer malvada que guió a muchos al infierno. Mi madre maldecía constantemente, era alcohólica, andaba siempre en escándalos sexuales, era una degenerada. Pero este hombre, William Murray, conoció a Cristo y le entregó su vida al Salvador. Y la nación expulsó a Dios. Escuchémoslo. En las escuelas expulsamos a Dios. De nuestras vidas expulsamos a Dios. Y muchos pastores de las iglesias expulsaron a Dios. Ya han metido a los Baales. Hemos abandonado a Dios y hemos cavado cisternas rotas que no retienen el agua. Ahora todos son decretos, ahora todos son falsas promesas y hemos abandonado la palabra de Dios. Y escúcheme muy bien y medite esto. Si hace 50 años que se oraba en las escuelas, que se leían los 10 mandamientos en las escuelas, que se enseñaba sobre el temor a Dios, aún así en Estados Unidos se produjeron gentes como David Berkowitz, el hijo de Sam, que mató a 6 personas e hirió más siendo satanista. Si hace 50 años que orábamos en las escuelas y leíamos la Biblia, hubo hombres como Ted Bundy que decapitó a 30, mató a 30 gentes, decapitó a 12, tuvo sexo con cadáveres, con animales. Si hace 50 años que orábamos en la escuela, hubo gente como Jeffrey Dahmer que mató a 17, los cuales violó, se comió sus cuerpos, tenía sexo con los cadáveres. Si hace 50 años que leíamos la Biblia y se oraba en las escuelas, hubo hombres como John Wayne Gacy que mató a 33 menores de edad. Si hace 50 años que a Dios se le honraba en las escuelas, hubo hombres como Richard Ramírez de aquí del Paso, Texas, que mató a 14 personas y que violaba sus cadáveres. Si hace 50 años que se adoraba a Dios en la escuela, hubo enfermos como esto. Imagínense qué tipo de niños está produciendo Estados Unidos. Todo porque sacamos a Dios del país. Aun cuando se oraba,
Aun cuando se enseñaba sobre la Biblia, Estados Unidos generaron personas como estas. ¿Qué tipo de personas estamos produciendo ahora? Ahora que hemos corrido a Dios de nuestras vidas, ahora que hemos lanzado la Biblia de las escuelas, los hogares y peor aún de la iglesia, ¿qué tipo de gente está viniendo? En marzo de 1994, Mitchell Johnson y Andrew Golden, de 10 y de 8 años de edad, mataron a 5 estudiantes e hirieron a 9 en una escuela. 10 y 8 años. Abril 1999, Eric Harris y Dylan Keeble, de 18 y 17 años, en la escuela Columbine High School en Colorado, mataron a 2 estudiantes y a un maestro para luego suicidarse. En marzo 2005, Jeffrey Wise, de 17 años, mató a 9 personas, entre ellos su propio abuelito, hiriendo a 5 para después suicidarse. Octubre 2006, un hombre se mete en la comunidad Amish y mata a 5 niñas de 7 a 13 años. Y hace 3 o 4 días, nuestra nación sufrió un terrible golpe. Nos pusimos de luto, se nos quebró el corazón. Aún nuestro presidente no pudo contener las lágrimas al enterarnos que un psicópata llamado Alan Lanza mató a 20 niños de 6 y 7 años, a 6 adultos, una escuela primaria aquí en Connecticut. Estas son las consecuencias de que hemos dejado a Dios. Lo hemos corrido de nuestra vida. Hemos abandonado a Dios. Lo hemos corrido aún de las escuelas y aún de las iglesias. Mi hermano, escuche. Y yo le invito a que usted escuche en televisión o en radio o en internet a los predicadores de ahora. Óigalos. A los predicadores modernos no hablan de la palabra de Dios. Óigalos. Los predicadores han cambiado aún el lenguaje. Escúchelos. Predicadores, apóstoles y profetas hablan lenguajes raros. Cuando los escucho hablar, parecen más brujería que mensajeros de la cruz. Ahora ellos bendicen, ahora ellos lanzan la palabra, ahora ellos envían sanidad, ahora ellos, ¿por qué? Porque ya han expulsado a Dios. Yo dicen, yo envío palabra, yo decreto, yo mando. No, Señor. Tenemos que volver a humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Tenemos que volver al concepto: hágase, Señor, tu voluntad. Ya borramos, someteos pues a Dios. Ahora quitamos humillarnos, porque ahora ellos, el hombre, decreta, ordena y profetiza. Ahora ellos imparten la unción. Ahora ellos son padres espirituales. Ahora la iglesia se rinde a los profetas y apóstoles. Ahora ellos bendicen o maldicen. Estas cisternas se vaciaban. Tenían que parcharlas porque no retenían el agua. No funcionaban. Y así está la iglesia ahora, buscando a mentirosos que cada 2 o 3 años cambian sus sistemas porque se hacen viejos sus sistemas. Hace años fue la risa santa. Luego la borrachera espiritual y ya ni quien se acuerde de ello. Llegó la sanidad interior. Llegó el perverso satánico, escúchenlo bien, satánico y destructivo G12. Ahora está el dominionismo, el movimiento apostólico y profético. Pero no hemos entendido que siguen siendo cisternas rotas que no sirven. Tienen que renovarse, tienen que cambiar de técnica para que funcionen 2 o 3 años. Pero hay uno que no cambia, uno que es el mismo ayer y hoy y por siempre. Uno que bendice, uno que salva, uno que liberta, uno que bautiza. Su nombre es Jesucristo, fuente de agua viva. A Él adora, a Él busca desesperadamente, a Él vayamos. Él dijo: el que bebe de mi agua no volverá a tener sed jamás. Él es la fuente que salta para vida eterna. Cristo, Cristo, yo quiero a Cristo. Traigamos a Cristo a la iglesia. Volvamos a Cristo a la iglesia. Entendamos, iglesia,
que Cristo es y sigue siendo la fuente de agua viva, el Señor de la iglesia, el Dios de la iglesia, el omnipotente Dios de la iglesia. Dejemos a los Baales y volvamos al único Dios verdadero. Pero si ha llegado el tiempo, iglesia del Señor, que te levantes. Yo sé que por televisión me escuchan verdaderos siervos y siervas de Dios. Yo sé que por televisión hay gente que ama a Dios. Yo sé que hay pastores y pastoras que son desconocidos al igual que yo, que no son famosos, que no son prósperos, que su iglesia es pequeña, pero que son verdaderos siervos del Dios que es 3 veces santo. Pastor, pastora, levántate, proclama el mensaje que Dios te ha dado. Habla, advierte, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. No tengas miedo a hablar la palabra, pastor. Si se ofenden, que se ofendan. Vuelve a la senda antigua. Vuelve a predicar el verdadero mensaje profético. Toca trompeta y Sión. Advierte, avisa, despierta, iglesia. Sacúdete, expulsa a los falsos profetas que únicamente van a la fama y tu dinero. Dios está buscando hombres y mujeres que no teman. No tengas miedo, profeta verdadero de Dios, verdadero siervo de Dios, predicador. No tengas miedo, clama. Dios nos está llamando a volvernos a Él. Dios está llamando a la iglesia a dejar los Baales. El mensaje de la cruz tiene que volverse a predicar a los púlpitos. Enfrentamos a los altares baálicos y empecemos a entender que los altares de hoy son para predicar la palabra del Señor. Entendamos, pastores, entendamos, predicadores, entendamos, evangelistas, que este púlpito, que este altar no es para que nadie sea famoso, para que nadie se haga rico, para que nadie se exalte. Este altar, este púlpito se ha hecho para que el Dios de la gloria sea conocido por las almas que lo necesitan. Entendamos que este altar, este lugar santísimo, no es un lugar donde vengan mujeres inmorales, semidesnudas, a cantar con ropa inmoral. No, los altares son el lugar donde Dios nos va a hablar, donde vamos a adorar a Cristo de la gloria. Volvamos a Dios, iglesia. Volvamos a Dios, iglesia. Hemos expulsado a Dios de nuestros hogares. En casa de cristianos es común en el refrigerador ver botellas de cerveza y de licor. ¿Cómo es posible que en casa de cristianos sea cueva, guarida de instrumentos que son usados en las manos del diablo? Es común ver que el varón, la cabeza del hogar, el profeta de Dios, el sacerdote de Dios, vea pornografía. Es común que los hijos vean al padre maldiciendo y blasfemando. Por eso nuestros hijos no se convierten, porque creen que el evangelio es una farsa. Es imperativo, es urgente que volvamos a Cristo a nuestro hogar. Tráetelo, llévatelo, hónralo, adóralo. Bota pornografía, bota alcohol, bota licor y empieza a darle gloria y honra a Cristo en tu casa. Aleluya. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hemos corrido a Dios de nuestra nación. Por eso ha cundido tanto el satanismo. Hemos quebrado la ley de Dios. Por eso ahora se permite que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por eso vemos niños matando niños. Por eso vemos la maldad que hay ahora. Porque votamos a Dios de la nación, de nuestro hogar, de nuestra vida y lo más triste, de la iglesia. 2 males
ha hecho mi pueblo. Abandonaron a Dios. Al poco tiempo, si usted lee la historia, Jerusalén cayó y fue destruida. El reinado de la dinastía davidiana se acabó. El pueblo fue llevado cautivo al exilio. Pagaron caro el precio por haber dejado a Dios. Nuestra nación, y termino con esto, nuestra nación, el mundo, las familias y la iglesia estamos sucumbiendo porque hemos dejado a Dios y hemos cavado cisternas rotas que no retienen el agua. Dos males hemos hecho. Dejamos a Dios. En mucho lugar Cristo ya no es atractivo. En muchos lugares yo he escuchado gente que habla más de sus padres espirituales que de Cristo. En muchos púlpitos ya Dios salió, ya lo corrieron. Hemos depuesto la gloria de Dios. Nos aburrimos de Él y empezamos a buscar doctrinas exóticas. ¿Cómo es posible que creamos a las cisternas rotas? Pregunto yo, ¿que tu memoria no funciona? ¿Ya le mandaste dinero al profeta? ¿Ya hiciste pactos con él? Y nada ha pasado. ¿Entiende? Son cisternas rotas. Volveos a mí, dice el Señor. Traigamos a Cristo. Traigamos a Cristo. Pastor, predica a Cristo. Deja de estar buscando falsas emociones y evangelios nuevos. Únicamente hay un evangelio. Venga al altar, lo invito. Logos Christian Worship Center te invita mañana a adorar en su nuevo templo. Sí, mañana a las 11 de la mañana te invitamos en el 11390 de la calle Montana, 11390 de la calle Montana, entre George Dieter y Lee Boulevard, a nuestra escuela dominical. Clases para todas las edades. Nuestro culto evangelístico y de adoración empieza a las 12:30 p.m. Ven y trae a tu familia para juntos adorar y escuchar la palabra de Dios. Para más información, llámanos al 915-227-2096. 915-227-2096. Recuerda, nuestro nuevo local en el 11390 Montana, 11390 Montana. Te esperamos mañana en Logos, refugio para tu familia.